recorrido de esta Vuelta a España serán 3.265 kilómetros en total, divididos en las 21 etapas. Comenzamos por la primera, por la del sábado, una contrarreloj individual entre Lisboa y Oeiras de 12 kilómetros, la contrarreloj individual que, como ya ha comentado también David, regresa a una etapa inaugural de la Vuelta. En 2021 lo hizo en Burgos con la victoria de Primož Roglič y en esta ocasión serán 12 kilómetros, como ya hemos dicho, sin dificultades, eso sí, junto a la desembocadura del río Tajo. Una crono de fuerza y rápida para puros especialistas. La exposición al viento, al rodar junto a la costa, puede ser un factor que influya en la carrera. Después tenemos la segunda etapa, la del domingo 18 entre Cascais y Ourem, de 194 kilómetros, una jornada sinuosa con un constante sube y baja, con un puerto de cuarta categoría en la parte final, que no debería ser un problema para los sprinters, pero ojo con el ritmo al que se suba, pues los más puros podrían quedarse fuera. En principio, llegada al sprint y con los últimos kilómetros, un kilómetro y medio en ligera ascensión de un 2,3%. Después pasamos a la tercera etapa también en Portugal, aún, ¿no? Entre Lousa y Castelo Branco, 191 kilómetros y medio, que es la última jornada por tierras portuguesas y será algo más quebrada que las anteriores. Tendrá más de 2.600 metros de desnivel que se podrían notar en las primeras piernas de algunos sprinters y con un puerto de segunda categoría a mitad de etapa, largo pero suave. Después sigue el terreno sinuoso para afrontar un puerto de cuarta y el final es más agradecido para buscar de nuevo un sprint. Aquí también los últimos 3 kilómetros serán pues en torno al 1 o al 3 y al 3%. David, cuando me quieras parar, nada más que tienes que hablar, ¿eh? Sí. La próxima ya te comento algo, pero tira el primer tramo, que me gusta que expliques el primer tramo y así nos hacemos una idea. Tira. Pues vamos con la cuarta etapa, que ya tiene más miga que las anteriores. Ya estaremos en territorio español el martes 20 entre Plasencia y Pico Villuercas. Y pues eso, ya en territorio español, primera etapa de montaña también, con un inicio de jornada complicado, pues a 15 kilómetros de salir se sube un puerto de segunda para luego hacer un descenso rápido y afrontar el alto del Piornal de primera, 13 kilómetros, 8 al 5,6%. Y en principio servirá de desgaste, pues está muy lejos del final de etapa, donde en los últimos 50 kilómetros se afrontará un puerto de tercera bonificado y el final en Pico Villuercas de 14,6 kilómetros al 6,2%. Atención del kilómetro 10 al 13, donde tiene un 13,4% de porcentaje de desnivel, con rampas del 15 y del 16 y con 3 kilómetros de subida en cemento. O sea, un puerto, por lo que veo, muy típico, ¿no? de la Vuelta a España. Un puerto que ya vimos en 2021, donde se llegó a este final, y vimos el triunfo de Romain Bardet en cabeza, entre los favoritos. Es decir, Romain Bardet venía en una escapada. Entre los favoritos, la verdad es que al final hubo pocas diferencias. No se acabó de pelear mucho, pero ya ves, Miguel Ángel, una crono, que son 12 kilómetros, que ahí se pueden hacer pequeñas diferencias, pero están ahí. Y ya en la cuarta etapa hay que estar con buenas piernas para no dejarse media vuelta. Es decir, aquello que hablábamos de Primož Roglič, ¿no? Aquí ya veremos si de verdad se le puede atacar o no, o es él al final el que aguantará o no aguantará este primer puerto. Pero yo creo que llega pronto y me gusta, ¿no? Aquello de vamos a ver cómo está el personal. Sí. Y una cosa muy importante de esa crono inicial, que lo hemos comentado, es lo cerca de la costa que está y el factor viento. Porque esto puede Sí. significar que dependiendo de la hora incluso a la que salgan los ciclistas, quizá los que salen más temprano hacen mejor crono, aunque sean peores especialistas que los que salen más tarde y les pilla un momento diferente del día o cualquier cosa. Así que también creo que va a haber chicha desde esa primera etapa.
yo quiero suponer que todo eso lo tienen estudiado, es decir, que incluso supongo que ya los equipos tienen que estar por allí, habrán hecho algún estudio o harán algún estudio, preguntarán incluso, ¿no? Para ver si hay una diferencia significativa o no. Por aquello de que, claro, que normalmente los grandes protagonistas se dejan al final para que salgan en la tele, pero ojo, que algunas veces hemos visto cambios de aquellos sorpresivos que decimos, no hemos visto a Roglic en tele, y eso porque ha salido de buena mañana. Sí, Pues sí. podría ser, por lo que tú dices, al final, ¿no? Si lo estudian y resulta que pueden ganar, no sé, unos cuantos segundos, a lo mejor lo tienen en cuenta y hacen cambios. Lo veremos, será interesante también de comentar eso. Pues David, seguimos con la quinta etapa, que será el miércoles 21 desde Fuente del Maestre hasta Sevilla, 177 kilómetros y una nueva ocasión clara para los hombres más rápidos del pelotón. La primera parte de la etapa será algo más quebrada antes de bajar hacia Sevilla, con una parte final muy favorable para disputar un sprint masivo en las avenidas de la capital andaluza. Después tendríamos el jueves 22, etapa que sale desde Jerez de la Frontera y llega hasta Junquera, 185,5 kilómetros, segundo día de montaña con casi 3.700 metros de desnivel acumulado, con 4 puertos puntuables, pero un terreno muy quebrado con rampas no puntuables que serán verdaderas trampas. Esta etapa se puede hacer cosas interesantes, ¿eh? Además que desde el inicio de la etapa la carrera irá en ligera ascensión hasta llegar al puerto de primera categoría de Bollar, que estando tan lejos servirá para acumular esfuerzos, ¿no? Luego afrontarán una parte entre falso descenso y descenso hasta llegar a la parte final con las 3 cotas de tercera, la última de ellas, Alto de las Abejas o también llamado Junquera de 8,9 kilómetros al 3,9, un final largo pero sin una dificultad extrema. Así que bueno, podría ser un buen día para la fuga también, ¿eh? También podría ser porque está ese puerto de primera donde si no se ha hecho ya la fuga se hará seguro y luego va a ser muy difícil perseguirlos y yo creo que podría ser un día para fuego. Creo que el final ya es Málaga, este final de Junquera es Málaga y no sé si conoces la zona, conoces el final, conoces la rampa esta. Pues mira, David, en Junquera no he estado, Uh pero -huh. al final en los alrededores o cerquita tal, ¿no? Y se me viene a la cabeza las carreteras que hay por allí que si tiran por la parte más de montaña, que por lo que se ve en el perfil puede que sea así, ¿no? Sí. Y son carreteras, pues así, ¿no? Tipo, pues, carreteras convencionales, más estrechitas, con Uh -huh. típico curveo y tal. Si pasan por esa zona, creo que va a ser interesante, ¿eh? Que da pie Uh también -huh. a buscar ataques y tal. No quizá para reventar una general, o, además que es una etapa muy temprana, es la sexta etapa, ¿no? Pero sí que para ver, pues, por ejemplo, una pelea en la fuga interesante o algún movimiento así. Sí, sí. Uh -huh. Pues mientras también pasamos a la séptima etapa, el viernes 23, que también sale desde Málaga, desde Archidona, y llega a Córdoba, día de 180 kilómetros. Es una etapa llana por la provincia de Córdoba, antes del tradicional final en la capital. Tras un primer paso por meta, los ciclistas afrontarán la subida al alto del 14%, que servirá para seleccionar al pelotón antes de encarar la bajada hacia la línea de meta. Es un final propicio para los hombres rápidos y con fuerza suficiente para pasar esta dificultad final antes de tener un sprint reducido. No sé si aquí se te viene a la cabeza algo, David. Hombre, pues que en 2021 se llegó a este final, con este mismo final, con el alto del 14%, que ya sabéis que se llama alto del 14%, porque tiene rampas del 14%, y la victoria se la llevó Magnus Cort, ganando en el sprint a un grupo seleccionado, es decir, solo llegaron 39 corredores, por tanto, este puerto suele hacer, pues eso, una criba, ¿no? 39 solo al final, se juegan al sprint, por tanto, oye, aquí veremos un sprinter, lo que tú dices, fuerte, ¿no? Que pueda pasar esta cota. Pues llegaríamos, David, a la etapa del sábado 24, entre Úbeda y Cazorla. O sea, ya estaremos
dentro, Jaén. perdón, de lo que es Jaén exactamente, y un día de 159 kilómetros, etapa con final en alto, que antes tendrá que superar un puerto de segunda, y ojo con la trampa que puede ser los kilómetros desde el 131 al 148, o menos, pues no es puntuable y es una carretera que sube y sube desde Peal de Becerro, ¿no? Llegados al kilómetro 153 se inicia la subida final a la Sierra de Cazorla con 4,8 kilómetros al 7,1%, o sea, exigente, ¿eh? La Ujú. ascensión muy exigente, donde el inicio y el final son lo más interesante con promedios cercanos al 9%. Aquí se llegó en 2015 con victoria de Esteban Chávez. No hubo grandes diferencias entre los primeros. He mirado y son entre los 28 primeros hubo 20 segundos. Es decir, que ya lo sabes, esto va según el día, según las ganas, según la fuerza, ¿no? Es decir, el 7,1% da para hacer cosas, pero al final, si miran mucho, se tiene un poco de respeto, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que al final no hay muchas diferencias, pero todo puede ser. Es decir, que es un final muy atractivo de ver. Y pasamos, David, como cierre de esta primera semana bastante larga, ¿no? Al domingo, que será la etapa 9, domingo 25, entre Motril y Granada. O sea, esta etapa será íntegra, ¿no? En la provincia de Granada, día de 178 kilómetros y medio. Y bueno, aunque no se acabe en alto, son casi 4.500 metros de desnivel. O sea, que hacen que esta etapa se tenga que considerar como importante. Casi sin descanso se irá subiendo hasta llegar a la zona del triple encadenado. A 90 kilómetros para el final se inicia la subida al puerto del Purche, de primera categoría, 8,9 kilómetros al 7,7%, para luego afrontar una doble subida a Azayanas de 7,1 kilómetros al 9,6%, con un primer kilómetro muy duro y en la parte central llegando a promedios del 13,4 o Ujú. incluso de porcentajes del 20% de máximas, ¿no? Se debería atacar en el segundo paso y tirarse a tumba abierta hasta Granada. El puerto de Azayanas, seguro que lo recordaréis, seguro que lo recordarás, Miguel Ángel, porque es la vuelta aquella que ganó Renko Benepul en 2022, pues fue el día que lo pasó tan mal subiendo Sierra Nevada y al inicio del puerto, pues era al principio, ¿no? El inicio del puerto porque se encadenaba Azayanas con Sierra Nevada. Y Sí. recuerdo que el inicio del puerto eran unas rampas durísimas, en plan aquello trampa total. Es decir, que vaya, que va a ser una etapa, lo que te has dicho, importante y además súper divertida, yo creo. Y pues David, llegaríamos al día de descanso, ¿no? A ese lunes y pues te quiero pedir, ¿no? Ese comentario un poquito así general, ¿no? De este inicio de vuelta. Pues sí, una vuelta que creo la organización ha querido tenerla controlada y que no se vaya nadie en la general. Por eso esa primera crono de 12 kilómetros que pone compensar el parte alguna desventaja. 4 días donde los corredores de la general pueden ser protagonistas. Ojo, que no se sumen 2 de ellos en el sentido que solo se ataca al final por aquello de intentarlo, pero sin riesgo. Es decir, que a lo mejor de esos 4 días, 2 pueden ser fumadas, pueden ser pues llegadas para fugas y otros 2 sí que pueden ser más interesantes. Creo que el día de Villuercas, aunque en principio no habrá muchas diferencias, ya veremos una pauta de cómo vienen y me parece que el día de Granada es el que nos quitará de dudas. Pues un escalador que quiera ganar la vuelta no puede dejar escapar un recorrido así con la dureza que tiene y con ese puerto de Azayanas que hemos dicho que es precioso y donde, como hemos dicho, se debería atacar. En definitiva, no espero grandes diferencias entre los primeros, pero todo al final puede ir sumando. 10 más 10 más 10 y al final se cuentan unos cuantos segundos, Miguel Ángel. Sí, sí, creo que esta primera semana está hecha para justamente eso, ¿no? Para que haya dureza en el recorrido, pero tampoco sin pasarnos porque hay 2 semanas más de carrera que cubrir, o eso pensará la organización, ¿no? Entonces creo que sí, que han llegado a un equilibrio interesante, pero con etapas muy bonitas, ¿eh? Porque la etapa, esta última de Azayanas es muy, muy interesante. La crono del principio también, días así más
más pues para buscar fugas y tal. Creo que en definitiva que es un recorrido, salvo algún día al sprint, ¿no? Que como la llegada a Sevilla, días más, quizá más aburridetes en ese sentido, creo que sí que podemos tener una buena primera semana.